Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y como me había comprometido, íbamos a trabajar una hora solamente el tema de la estadidad con abogados. Tengo buenos puertorriqueños, miembros del Movimiento Revolución Estadista, del Partido Nuevo Progresista, algunos otros más por el Partido Republicano, pero todos tienen algo que decir. Así que ya ustedes escucharon al licenciado Jorge Rodríguez, que se queda con nosotros del panel anterior. Bienvenido, buenas noches. Saludos, ¿me oye? Sí, y está por aquí también el licenciado Alfredo Casio. Saludos. Buenas noches a Daitza, buenas noches a Jorge, a Eliezer, William y a Anthony. Un saludo a todos, especialmente también a la audiencia de Guapa Radio. Claro que sí. A William Feliciano, saludos. Saludos a todos, a Ada, gracias a ti por la oportunidad, a Guapa Radio. Aquí tenemos a Jorge, a Alfredo, a Eliezer y a Anthony. Gracias por el compromiso y aquí pues estamos para dar candela. Bueno, y Anthony Ramos, bienvenido, buenas noches, junto a Eliezer Flores. Saludos. Saludos, buenas noches. Miren, después de la carta que se recibió del Departamento de Justicia, de las gestiones de un congresista demócrata ahora de salida, haciendo un proyecto para pasarnos de doméstico a foráneo y muchísimas cosas como lo que tenemos el plebiscito y el referéndum, ¿verdad?, de noviembre. Y si le sumamos a todos los proyectos y las gestiones que hizo la comisionada residente, la comisión de estadidad, el grupo que hablaba de Tennessee, muchísimas cosas han pasado y no ha pasado nada. Algunos dicen que han adelantado mucho camino, que este es el año, que este es el que es, que en el 2021 se acaba todo y la estadidad va a llegar. Otros dicen que le falta mucho camino, así que yo quisiera en esta primera ronda, ¿verdad?, hablar con ustedes de esa perspectiva, que ustedes más o menos me digan de por qué todavía ustedes están afianzados y entienden que la estadidad es posible, no importa las cartas que hayan recibido, lo que haya llegado y las gestiones y los tropiezos que hayan pasado. Comenzamos entonces con William Feliciano. Muchas gracias. Bueno, el tema es un poco bastante complicado, ¿verdad? Y pues hay que tratar de resumir lo más posible. Sabemos que no tenemos mucho tiempo. Pero así por encima, sabemos que hay estrategias y hay estrategias. También hay reglas también que no se han seguido en el pasado y que se siguen repitiendo errores, los mismos errores o errores nuevos. Y es una realidad que está latente y que pues obviamente el Congreso, ¿verdad?, el sistema en general, ¿verdad? No me refiero a un partido en específico ni a un candidato en específico. Pues siempre, yo entiendo que siempre ha estado a la disponibilidad de resolver el problema de estatus. Pero básicamente, pues no se ha tomado la determinación correctamente por nuestros líderes, ya sea el partido que sea, porque en el pasado se han hecho referéndum, dejando claro que Puerto Rico pues no quiere una separación con la nación, con nuestra nación. No es esa nación, nuestra nación. Para ir aclarando a nuestros compañeros, ¿verdad? Que hay que aprender primero un vocabulario para saber dónde estamos parados. Hay que ir cambiando el vocabulario, como siempre hemos dicho. Pero la carta básicamente creo que es clara por una parte. Entiendo que también sabemos que son estrategias, pues, personas que están detrás de todo esto, saben que hay procesos que se han omitido y pues obviamente hay analistas que lo utilizan como arma en contra de lo que es el estatus. Pero es erróneo porque obviamente esa carta no determina que Puerto Rico no va a ser jamás y nunca un estado, pero tampoco quiere decir que se convierta en un país independiente, ¿verdad? Se vaya a convertir en una república o lo que sea, ¿verdad? Que quieran autodeterminarse, ¿verdad? En ese caso, pues sabemos que Puerto Rico tiene que comenzar nuevas operaciones, tomar otras determinaciones más concisas para llevarle un mensaje más correcto, ¿verdad?, al Congreso, que se quede la cosa clara para que no tengan, por decirlo así, una excusa de enviarnos más cartas, para no darle más estrategias
Y es por eso que nosotros como organización, ¿verdad? Hablando en nombre de Revolución Estadista, del movimiento Revolución Estadista Inc., sabemos que hay que darle seguimiento a esto. No lo podemos dejar aquí en una mera carta, porque sabemos que los opositores van a querer tomar ventaja de la carta para seguir sacando de contexto a veces pues una realidad, ¿verdad? Que está ahí y está escrito en blanco y negro. Sabemos que se han hecho mal los procesos mal y pues hay que arreglar el proceso para ir en el camino correcto. Bueno, Eliezer Flores. Buenas noches. Mira, como dice Willy, hay muchos procesos que se han hecho erróneamente aquí, pero en los referéndums, en las votaciones, se ha dejado claro que Puerto Rico quiere ser Estado. Por un lado, pues está el Partido Demócrata, que ahora está haciendo alarde de que quiera Puerto Rico darle la estadidad, y obviamente porque estamos en año eleccionario, pero al Partido Demócrata nunca le ha interesado Puerto Rico. En cambio, pues el Partido Republicano lo que tiene es miedo, porque en Puerto Rico hay un pichón extraño que pues son PNP y demócratas, y hay populares y republicanos. Y eso es un pichón completamente extraño, porque o eres conservador o eres liberal. Y pues yo entiendo que el Partido Republicano tiene un poquito de miedo referente a la diversidad que hay aquí en Puerto Rico para tomar el paso, pero yo entiendo que si nosotros hacemos las cosas bien y como están en ley, yo entiendo que nosotros podemos llegar a ser Estado. Sí puede tomar tiempo, nosotros estamos hablando que esto va a llegar de noche a mañana, que esto ya es Puerto Rico en la votación determina ¿verdad? Que queremos la estadidad nuevamente por tercera ocasión, y ya no las van a dar mañana, pero Puerto Rico tiene que seguir empujando y lo podemos lograr. Yo entiendo que lo podemos lograr, no está lejos de una realidad latente. Vamos con el licenciado Alfredo Casio. Bueno, primero la Carta del Departamento de Justicia lo que demuestra, en primera instancia, es que la firma profesa una gran ignorancia de lo que ha ocurrido en Puerto Rico desde 1993 para acá. En 1993 el estatus actual territorial fue delegitimizado por el pueblo de Puerto Rico cuando en ese plebiscito no obtuvo más del 50% de los votos. Por tanto, no tiene el aval de la mayoría del pueblo de Puerto Rico desde 1993 para acá, y plebiscito tras plebiscito y referéndum tras referéndum ha sido rechazado por la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Dicho eso, pues, y esa es la historia, está ahí, pues la carta, el que la firma, pues pasa ese ridículo. Porque yo antes de firmar eso hubiera verificado lo que está ahí escrito. Eso es lo que un profesional responsable hace. Pero la carta, pues... ¿Esa carta fue de encargo entonces? No sé, pero yo no tengo evidencia de que haya sido de encargo. Obviamente, la mano siniestra de Charlie Black y Aníbal Acevedo Vilá, pues a veces se persona y sus dedos corrompidos tocan esas cosas de vez en cuando. Y yo no lo dudaría tampoco. Pero la realidad es que el proceso de la estadidad para cualquier territorio no es un proceso fácil. Mucha gente cree que esto es, y ellos, los detractores de la estadidad utilizan eso como quien dice, nos están rechazando y cosas así. Pero el proceso de la estadidad no es un proceso fácil, es un proceso que toma años. Mover un congreso de los Estados Unidos toma años. No es, excepto ocurra una situación extraordinaria como fue, por ejemplo, el ataque a Pearl Harbor, el 9/11, los ataques del 11 de septiembre, que el Congreso se movió rápido a aprobar, por ejemplo, la ley de Homeland Security y todas estas cosas. Mover al Congreso en estos asuntos del estatus de cualquier territorio no es un proceso fácil, es un proceso que toma años. Si vamos al caso de Hawái, el ataque japonés fue en 1941, pero no fue hasta 18 años más tarde que se le dio la estadidad a Hawái. Si es que queremos utilizar las razones de seguridad, que por eso como base para que se le haya dado la estadidad, toma tiempo y es un proceso que mover la voluntad del Congreso conlleva mucha inversión de tiempo, mucha inversión de esfuerzo, porque la mayoría, o por no decir todos los congresistas,
están allí velando por los intereses de su distrito y de sus constituyentes. Y el asunto de admitir un territorio a la Unión no está en las prioridades de ellos, entra en una prioridad bastante baja. Y mover esa voluntad es bien cuesta arriba, y te lo digo porque yo he estado muchísimas veces en el Congreso, he tenido múltiples reuniones con congresistas, desde Don Young, el último fue la Malfa, que es de California, republicano. Comencé cuando Robert Lago Marcino, que era de California, republicano, estaba a cargo demócrata, perdón, estaba a cargo del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, y eso te estoy hablando hace 30 años atrás, 30 y pico años atrás. Y no es fácil mover el Congreso. Y lo demuestra, vas a la historia y busca cada territorio el proceso que les pasó, todo lo que tuvieron que hacer, comenzando con Tennessee. ¿Por qué existe el plan Tennessee? Porque el Congreso no actuaba. Y entonces ellos se inventaron una forma de meterse dentro del Congreso para que el Congreso los escuchara y dijera, mira, estamos aquí, queremos que nos admitan como Estado. Y lo más importante en este momento para el pueblo de Puerto Rico es el próximo 3 de noviembre ir al plebiscito y votar que sí, para nuevamente demostrar contundentemente al resto, al Congreso y especialmente al Departamento de Justicia que estamos rechazando el territorio nuevamente y que queremos la admisión de Puerto Rico como Estado. Yo creo que esa es la meta que tenemos próxima en este momento y que debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a que cada estadista salga a votar el 3 de noviembre y lo haga en el plebiscito votando que sí. Vamos con Anthony Ramos. Saludos, buenas noches. Pues mira, sencillo en cuanto a la carta de justicia. La carta fue clara. No se cumplió con el término establecido por el Congreso para poder entregar la carta y ellos poder evaluar la carta con detenimiento para otorgar los 2.5 millones para el plebiscito. Lo otro que claro dice que el Congreso de los Estados Unidos es neutral en cuanto a la libre determinación del pueblo de Puerto Rico, en cuanto a la estadidad o la libre determinación, que sinceramente es la independencia, que esa es la definición del Partido Popular, que todavía no se acaban de definir. Lo que quiero decir con esto es que aquí se habla, la carta dice que se habla que nosotros pedimos statehood, la estadidad de una. ¿Por qué nunca se habla de la incorporación? ¿Por qué no nos incorporamos como un territorio doméstico y ahí se hace el proceso para la estadidad? Si nosotros nos pudiéramos incorporar como un territorio doméstico, nosotros de por sí ya eliminaríamos lo que es la independencia. Mucha gente dice que en la carta dice que los republicanos dijeron que no a la estadidad, que el presidente de los Estados Unidos dijo que no a la estadidad. En la carta no dice que Donald Trump dijo que no a la estadidad, ni los republicanos tampoco. Aquí lo que realmente hay que buscar quién cabildió para que este proceso se interrumpiera, para que no se lleve a cabo el plebiscito. Y lo otro es que aquí el pueblo de Puerto Rico ya tiene que dar paso a conocer que estos partidos tradicionales o realmente quieren la estadidad o no quieren la estadidad. O sea, ¿por qué no se ha avanzado más allá de lo que conocemos como los partidos tradicionales? Porque ya no es existente un partido republicano y un partido demócrata. Hace tiempo he escuchado esa petición. Vamos con el licenciado Jorge Rodríguez. Mira, y antes aquí nos dice Sharon Torres, mientras el PNP siga pidiendo concesiones que solo se pueden dar bajo la colonia y junto al Congreso avalen el paraíso fiscal, seguiremos escuchando la misma baba por 50 años más. Obviamente ese tema del paraíso fiscal lo vamos a tocar ya mismito. Adelante, licenciado. Bueno, sobre la carta que... Y en términos generales, ya mismo vamos Sí. entonces al detalle. Sí, no, voy a ir directamente a la carta. No hay ningún problema en atender los puntos que plantea Jeffrey Rosen, la carta del Departamento de Injusticia Federal, que es una carta mentirosa, es una carta insultante, es una carta que lo que hace es demostrar la parcialidad que tiene ese funcionario federal con el status quo y con el sometimiento colonial
al pueblo de Puerto Rico. En primer lugar, una de las más grandes mentiras que está contenida en esa carta es que plantea que Puerto Rico nunca ha rechazado el estatus actual. En el 2012 se llevó a cabo una votación donde el 54% de los puertorriqueños marcaron que no querían continuar con el estatus territorial, y ese 54% que votó ahí fue participante en un evento donde el 80% de los electores de Puerto Rico participaron en ese plebiscito. Por lo tanto, decir que el pueblo de Puerto Rico nunca ha rechazado el estatus actual es una falsedad. A raíz de esa votación del 2012, en el 2017 se llevó a cabo otra votación porque en el Departamento de Justicia Federal dijeron que como desde el 2012 hasta el 2016 había pasado una serie de años, había que ratificar ese voto. Y se llevó a cabo la votación del 2017, donde el pueblo de Puerto Rico volvió a repudiar el estatus territorial y escogió la estadidad como opción ganadora de estatus permanente, no colonial y no territorial para Puerto Rico. La otra gran mentira que presenta esa carta de Jeffrey Rosen es que dice que hay una obligatoriedad de parte del Departamento de Justicia a permanecer neutrales, y que da a entender que la autorización de la votación en Puerto Rico sobre el estatus, dentro de lo que ha planteado la legislatura de Puerto Rico, se pudiese interpretar como un endoso a la estadidad. La realidad es que la historia ha demostrado que el estatus que siempre ha promovido el Congreso de los Estados Unidos para Puerto Rico es el de dejarnos como colonia. Tanto es así que esa carta lo que hace es provocar, negar dinero al pueblo de Puerto Rico a base de una ley aprobada en el 2014 para que Puerto Rico haga una votación entre opciones que resuelvan el estatus de Puerto Rico. En la legislatura de Puerto Rico se aprobó una votación de estadidad sí o no, a petición en el directorio del PNP del señor Pedro Pierluisi, que fue el que la propuso. El directorio del PNP le aprobó a Pedro Pierluisi esa votación de estadidad sí o no, y fue enmendada la petición de Pierluisi en el directorio del PNP para que el voto por el no se interpretara como una petición de independencia o a favor de la independencia. Cuando se va a la Cámara de Representantes, esa enmienda que se hizo en el directorio, la petición de Pierluisi, se eliminó de la legislación y se aprobó por la legislatura una votación de estadidad sí o no, la cual yo personalmente creo que es inadecuada, porque lo que debimos haber votado fue estadidad o independencia, que son las únicas dos opciones permanentes de estatus que pueden resolver el problema colonial de Puerto Rico, dado el hecho de que ya Puerto Rico rechazó el estatus territorial en el 2012. Es más, yo le voy a decir más, en el 1993, el consentimiento de los gobernados al estatus actual se terminó porque el ELA no sacó el 50% de los votos, se quedó en el 48%. Luego de en el año 1998, el ELA volvió a coger otra pela en esa votación, y la realidad es que reiteradamente este pueblo desde la década del 90 hasta el presente ha rechazado el estatus territorial, y tenemos un estatus en el consentimiento de los gobernados. Y siendo esto así, lo que procede es que decidamos cuál es el estatus permanente que vamos a asumir los puertorriqueños. Y las únicas dos opciones permanentes de estatus son la estadidad o la independencia. El estatus territorial no es permanente. Permanente es la estadidad, que después que tú entras a ella no te puedes salir. Y la independencia, que es un camino para aquellos que quieran soberanía fuera de la Unión Americana, pero el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Justicia no puede pretender confiscarnos a nosotros las votaciones para validar el que aquí gana el que no vota, aquí gana el que hace boicot, aquí gana el que echa la papeleta en blanco. Esa no es la doctrina
de la validación de los votos en los Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Jorge Suárez versus Partido Popular, estableció que el voto en blanco se da por no dado. La papeleta en blanco se da por no emitida. El que echa la papeleta en blanco está cediendo su espacio para que el que vota por algo decida. Y los que votaron por algo aquí decidieron que no queremos ser colonia, no queremos continuar como territorio y que queremos movernos a un estatus permanente. Si el Congreso de Estados Unidos quiere darle la oportunidad a Puerto Rico de utilizar ese dinero para una votación entre opciones que resuelvan, porque la ley del 2014 que aprobó Obama dice que la votación tiene que ser entre opciones que resuelvan el estatus de Puerto Rico. Y las únicas dos que resuelven el estatus es la estadidad o la independencia. Este domingo en la primaria hubiese sido un día precioso para que el Partido Popular le hubiese puesto una papeleta a sus electores en la primaria popular para que decidieran con qué alternativa culminaban el ELA. Si con la independencia o la estadidad, para que el Partido Popular pudiese ir a las elecciones o al plebiscito representando lo que los populares mayoritariamente votaran entre independencia o estadidad. Pero no lo hacen porque todavía hay gente aquí que se cree que hay algo de dignidad en mantenernos como estamos porque le conviene a unos grupos poderosos económicamente que pretenden vivir la vida pagando 4% de contribuciones, mientras la gente que trabaja aquí le sacan el 26%, más le sacan el 12% de IVU, más le sacan el CRIM y no le sacan el corazón del pecho porque lo matan y después no pueden pagar contribuciones a la colonia. Pero las corporaciones foráneas, que son un gran fraude de evasión contributiva federal, pagan el 4% y se ganan más de 40,000 millones de dólares y no quieren pagar contribuciones. Quieren mantener a Puerto Rico como colonia para ellos seguir jugando a paraíso fiscal que es la madre de la corrupción corporativa y la madre de los mafiosos y de los chanchulleros, como el rey emérito de España, que tiene dinero en paraísos contributivos, tuvo que salir corriendo de España por esa misma poca vergüenza que estamos denunciando nosotros aquí. Los puertorriqueños que se amen, que quieran decencia, que quieran dignidad política, tienen dos caminos: estadidad o independencia. Lo demás son trucos para no llegar a ningún lado. Bueno, aquí nos dice Rodi Padilla, perdón, Puerto Rico es un territorio incorporado ya. Si no, miren lo que es el Acta Fora, que el del 1900, que decía que nosotros no éramos ciudadanos y no teníamos derecho constitucional. Cuando regresemos de la pausa, yo quiero hablar de eso, quiero hablar del paraíso fiscal, porque ustedes saben que los mismos estadistas, la misma comisionada residente del Partido Republicano están pidiendo que regresen las farmacéuticas a Puerto Rico cuando empezó la pelea esta con China. Y así las cosas, pues entonces la gente dice que mientras le sigan añadiendo bajo la colonia un sinnúmero de cosas que decían que no se debía, pues la estadidad se aleja, no se acerca, pero otros dicen que sí, que se acerca si mejoran las relaciones con Estados Unidos y las relaciones comerciales. Cuando regresemos de la pausa, vamos con eso. Esto es Directo al Punto. Esta es la poderosa cadena Guapa Radio, la única cadena con 6 emisoras AM y 6 emisoras FM cubriendo toda la isla. Escúchenos en la banda FM por el 95.3 FM San Juan, 101.5 FM Ponce, 100.9 FM Mayagüez, 93.3 FM Arecibo, 105.1 FM Aguadilla, 103.9 FM Guayama, en todo Puerto Rico, todo el tiempo en cadena. Te habla el licenciado Charles Thomas. Ayuda a personas a realizar quiebra. Los últimos años han sido muy difíciles para la familia mucha gente está molesta. Dos huracanes, una junta fiscal, eso es aparte, y ahora el coronavirus. Si como consecuencia tu casa o carro está en atrasos y no sabes cómo pagarás tus deudas de préstamos y tarjetas, es hora de considerar la quiebra. Este es el mejor momento para liberarte de esas preocupaciones y recuperar tu paz mental. Oriéntate, llama hoy 787-250-5075. 250-5075. Soy Lucas, tengo 4 años y soy paciente de St. Jude. Tengo una bolita de cáncer en la barriguita. Nunca esperé que mi hijo estuviera con cáncer. Las donaciones de tanta gente que está aportando día a día para St. Jude es puro amor. Eso es impagable. St. Jude Children's Research Hospital. Para más información, visita stjude.org/español.
El doctor Irán Soler, cirujano de manos con oficina número 709, localizada en la Torre Médica del Auxilio Mutuo. Doctor Irán Soler, especialista en problemas como adormecimientos, traumas, síndrome del túnel carpal, dedos de gatillo y otras condiciones médicas en sus manos. Doctor Irán Soler, cirujano de manos. Para citas, llame al 296-0540 o 296-0542. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Aviso público del Professional Hospital de Guaynabo. Las úlceras en el pie diabético son una emergencia. Retrasos en el tratamiento adecuado, como esperar por referido, autorizaciones o la administración de antibióticos intravenosos en el hogar, pueden resultar en infecciones extensas e incontrolables que aumentan los riesgos de amputación. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta 24 horas. ¿Tienes úlceras que no cicatrizan? Llámanos, te podemos ayudar. En el Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica del Hospital Wilma N. Vázquez en Vega Baja, contamos con el equipo de especialistas certificados. En conjunto con las terapias avanzadas, logran alcanzar una pronta cicatrización y evitan las futuras amputaciones. Contamos con la tecnología médica más avanzada, tales como terapia de oxigenación, presión negativa, injertos de piel y otros. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan de salud del gobierno con First Medical. Llámanos para una orientación. 787-807-7575. Recuerde, 787-807-7575. Escuchas Rafa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La poderosa. Avance informativo. El negociado federal de investigaciones acudió hoy a la oficina de Secretaría de la Cámara de Representantes para requerir documentos sobre las investigaciones relacionadas a los representantes Nuevo Progresista María Milagro Charbonnier y Nelson del Valle. Así lo confirmó esta tarde el presidente cameral Carlos Johnny Méndez, quien negó que se tratara de un allanamiento por parte de las autoridades federales. La congresista demócrata Nidia Velázquez solicitó hoy a la Comisión Federal de Comunicaciones que investigue si el programa La Comay ha violado las normas de transmisión por televisión al entender que ha lanzado ataques xenofóbicos y racistas recientes en contra de los políticos puertorriqueños y sus familiares. En una carta al presidente de la FCC, Ajit Pai, la congresista indicó que el personaje del programa lanzó comentarios racistas y xenofóbicos en contra del senador del Partido Popular Democrático, Eduardo Batia, y su esposa Isabel Fernández, por haber nacido en El Salvador y Panamá, respectivamente. Antes le faltó respeto a la abogada Ana Irma Rivera Lacén, responsable del movimiento Victoria Ciudadana, al querer decir que una mujer negra habla en jergas y galimatías. Sostuvo Velázquez, la xenofobia, la homofobia y el racismo no deben tolerarse ni ignorarse. El uso de tal hostilidad durante un programa de televisión en horario estelar pone en peligro el bienestar de los residentes de la isla, sostuvo Velázquez en su carta al presidente de la FCC. Los empleados públicos de diversas agencias y dependencias del gobierno se han enfrentado durante las últimas semanas a escenarios donde los patronos incumplen con los acuerdos y protocolos de prevención ante el COVID-19, aún en medio de un aumento exponencial de casos, denunciaron este miércoles varias organizaciones que agrupan miles de trabajadores. En el Departamento de Educación, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores denunció que el secretario Eligio Hernández Pérez ha incumplido con el compromiso establecido en el protocolo de colocar puntos de cotejo en diversos lugares de trabajo para realizar seguimientos a los trabajadores y otros aspectos básicos para la prevención de los contagios de COVID-19. Hace semana y media hicimos un censo y más del 50% de las respuestas nos indican que no se estaba haciendo ese cotejo, indicó Roberto Pagán, presidente de SPT, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. La situación preocupa a la organización, sobre todo de cara a un inicio de año escolar que incluirá la modalidad presencial de clases a partir del 17 de septiembre. Guapa Radio La Poderosa, 836.
Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí con el panel sobre el tema de la estadidad. Estamos con el licenciado Jorge Rodríguez, el licenciado Alfredo Casio, Anthony Ramos, Eliezer Flores y también con Willy Feliciano, con quien iba a empezar esta ronda. No sé si se cayó de la transmisión, bueno, pero ya mismo regresa. Vamos entonces con el licenciado Alfredo Casio. Nos dicen por aquí que ya nosotros estamos incorporados y además el tema del paraíso fiscal, que se dice que uno de los dos candidatos a la gobernación respalda más el paraíso fiscal y entonces eso no es cónsono con lo que se dice que está defendiendo, que es la estadidad, y que en los próximos 4 años de él ganar la gobernación en noviembre estaría defendiendo los postulados de la estadidad. A mí me gustaría saber si eso es compatible. Adelante, licenciado Alfredo Casio. No, los paraísos fiscales no son compatibles con la estadidad. Eso es una realidad. El territorio de Puerto Rico se ha mantenido como territorio precisamente porque estas grandes corporaciones crearon este paraíso fiscal para ellos entonces poder estar lavando dinero, evadiendo el fisco federal. Y en 1993 comenzó en el Congreso un movimiento para acabar con el paraíso fiscal que había en Puerto Rico con la 936. Desde su concepción en 1976, la 936 siempre estuvo bajo ataque en el Congreso, porque habían visto que se había creado un paraíso fiscal por el cual se le estaban yendo al fisco federal miles de millones de dólares. Cuando en 1993 el entonces secretario del Trabajo de la administración de Bill Clinton acuñó la frase de mantengo corporativo, fue la que abrió la puerta precisamente para la eliminación de la 936. Aquí los opositores a los estadistas siempre han dicho que fuimos nosotros los que entregamos la 936, que fue Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló. Eso es totalmente falso, eso es una mentira, otra parte de la falsa narrativa que utilizan estas personas con tal de mantener a la gente cautiva dentro del territorio y dentro de la plantación colonial, como yo siempre le he llamado. Pero la realidad es que los Estados Unidos se han movido especialmente cuando en el 2017 se aprobó la reforma contributiva federal, que acabó con precisamente estos loopholes que habían en el sistema contributivo americano, nuestro, para que precisamente no hayan esos paraísos fiscales. Si quieren ahora traer nuevamente las farmacéuticas a Puerto Rico, yo no tengo problema con que vengan. Ahora, cero paraíso fiscal, 0,936. Aquí, que sea como cualquier otro estado de la Unión, tributen como cualquier otro estado de la Unión, que el trato a Puerto Rico sea como cualquier otro estado de la Unión. En cuanto a si estamos incorporados o no, pues eso es un tema debatible, porque si tú vas a los casos insulares, pues luego de 1952 se puede decir que Puerto Rico quedó incorporado cuando tiene su constitución territorial. Ahora, no estamos totalmente incorporados en el asunto contributivo. Y eso es lo que ha permitido que por décadas aquí se le haya vendido al pueblo de Puerto Rico la mentira de que con la 936 o con un paraíso fiscal se crean empleos y que se trae que progreso. Y es lo que ahorita Jorge indicó. Estas corporaciones no pagan nada, no contribuyen aquí en Puerto Rico prácticamente a nada. Y el peso contributivo, el peso de mantener el gobierno, el peso de la obra pública, recae en los hombros de miles de trabajadores puertorriqueños de clase media y de clase pobre, que somos los que estamos cargando esta mesa, como digo yo, es una mesa grande y pesada que la cargamos unos pocos. Y eso pues es lo que siempre ha sido la injusticia de mantenernos en este estatus colonial, en este estatus territorial, y lamentablemente pues estos conglomerados son tan poderosos económicamente que manipulan la opinión pública, controlan los medios de comunicación, gran parte de los medios de comunicación, y tienen esta constante propaganda desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Pero aquí hay una emisora de radio, no es esta, más allá en el cuadrante, que usted la oye por la mañana y en 15 minutos a usted le están repitiendo como 50 o 60 veces la palabra país.
de que Puerto Rico es un país y Estados Unidos como que eso... Y ustedes se marean. No, tú lo ves en 15 minutos, es una cuestión de... Y entonces tanto está la propaganda dándote. Es como el principio de los nazis. Sí, es el principio de los nazis. Repite la mentira hasta que pasa por verdad. Entonces te están diciendo eso. Y tú oyes a líderes estadistas hablando de Puerto Rico como un país cuando Puerto Rico no es ningún país. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Y cuando hablamos del gobierno de los Estados Unidos, aquí esto es Estados Unidos. Aquí está Anthony, que tiene una bandera de la nación allí detrás, ¿verdad? Esa bandera ondea aquí. Y la bandera ondea porque esto es los Estados Unidos. Si no lo fuera, no estaría esa bandera aquí. Y entonces tenemos que, primero a los estadistas, sacarlos de ese, como yo les digo, de hablar nacionalista. Sacar la bandera más que las elecciones. Y empezar a hablar como tenemos que hablar. Porque Puerto Rico es Estados Unidos. Esto es un puerto de entrada. Si no, ¿por qué está la aduana aquí de los Estados Unidos? ¿Por qué está la inmigración del gobierno federal? Nosotros no tenemos una relación con los Estados Unidos. Nosotros somos los Estados Unidos. Y esas son cosas que tienen que entender gran parte de las personas del liderato estadista, que lamentablemente hasta les dan seminarios ahora sobre eso y siguen repitiendo lo mismo. Porque el proceso de propaganda, desde que uno nace hasta que muere, es brutalmente fuerte para condicionar la mente del puertorriqueño a estar colonizado. Y entonces los que nos rebelamos contra ese coloniaje, pues nosotros todos somos los malos. A nosotros es que se nos ataca, a nosotros es que se nos cierran las puertas, a nosotros es que se nos discrimina, a nosotros es que se nos persigue, porque no vamos de acuerdo con lo que ellos quieren de mantenernos en la plantación colonial. Y esa ha sido la lucha de toda mi vida. Y he tratado de decirle precisamente y seguiremos al PNP y todo, miren, dejen de hablar nacionalistas. Pues, por eso lo que hacen es adelantar la propaganda. Por eso veo que algunos dicen, yo soy estadista, pero no soy PNP del Partido No Progresista, o soy estadista, pero soy más republicano estadista, pero no me toquen el tema de los demócratas, y por ahí es que vamos, porque esas filosofías chocan unas con otras. Vamos en algunos casos, ¿verdad? Vamos con William Feliciano. Gracias, Ada, nuevamente. Como dice un dicho por ahí, se comete tanto el mismo error tantas veces que nos acostumbramos a él y pensamos que es lo correcto. Y lamentablemente eso es un mal que lo llevamos a diario, lo escuchamos en la prensa a diario, todos los días por la mañana, nuestro país. Yo te estoy cansancio, siguiendo Salinas. Sí, exacto. Es una cuestión mediática tan grande que viene desde la escuela, lamentablemente. Tú ves libros de escuela, ya sea el grado que sea, referirse a Puerto Rico como un país, eso da vergüenza, porque la confusión que crea eso es tanta. Hay veces que cuando tú vas a una simple aplicación en las redes sociales a hacer una compra y te preguntan en qué país tú vives, y gente buscando Puerto Rico y no aparece, ¿sabes? Pero Puerto Rico, ¿por qué no está? Porque Puerto Rico no es un país. Tengo que poner Estados Unidos obligado. Pues claro, porque esto es Estados Unidos. Entonces, obviamente, el contraataque a la realidad que es latente, ya que nuestra bandera ondea en muchas áreas, desde el Teodoro Moscoso cuando están puestas, en las agencias de gobierno, residenciales públicos, todo lo que tiene que ver con el gobierno federal, se deja saber que esto es Estados Unidos. Donde único donde hay, yo creo que la bandera, y no es un territorio, es allá en Taiwán, si no me equivoco, que estaban allá haciendo las protestas estas. En Hong Kong. ¿En dónde? En Hong Kong. En Hong Kong, eso mismo, en Hong Kong. Porque las manifestaciones que hubieron, pues obviamente la gente pidiendo ser como Estados Unidos, literalmente, por resumir, ¿verdad? Tener sus libertades y todos esos derechos, de los cuales muchos en Puerto Rico están disfrazados de estadolibristas, socialistas, que quieren traerte a Puerto Rico lo mismo que para países, pues, de Latinoamérica. Como pues tenemos cerca ahí Venezuela, tenemos a Cuba, ¿por qué tú siempre usas a Cuba y Venezuela? Porque están en nuestro patio. ¿Por qué hablas de los países que están en Europa? Allá ellos con su problema. Donde tenemos que preocuparnos aquí. Si mucha gente usa la retórica en las redes sociales diciendo no, que el socialismo, que no, que esto, que lo otro, que no porque seamos independientes, un país independiente, una república, vamos a ser socialistas. No, es que ya básicamente ya lo están introduciendo y no somos un país.
Entonces la gente no comprende la magnitud de la decisión de entre votar sí o no. Lamentablemente se van a dar cuenta cuando pase. Y el día que pase ya va a ser tarde. O sea, el votar por el no, tú estás básicamente diciendo, sácame las banderas de Estados Unidos, de Puerto Rico, pero ya también llévate los fondos, obviamente. Y ahí es donde pues va a apretar un poco la cosa, porque con todo este billetal, por decirlo así, que yo creo que ya no hay espacio ni en el gobierno para meter tantas pacas de dinero, de tanto que han enviado de allá. Yo me pregunto muchas veces, como por ejemplo, a muchos candidatos por ahí disfrazados con otros partidos, que de dónde van a sacar tantos fondos para mantener a Puerto Rico como está, que pueden haber 20 desastres de momento y aparece dinero como si tuviéramos una máquina de dinero. ¿Dónde tú vas a hacer eso con un país, ¿verdad? Si Puerto Rico fuera un país tan pequeño que no tiene ni recursos al momento, recursos minerales, ¿verdad? Como petróleo, cosas así. ¿Cómo tú vas a hacer? Y ahí tú los trancas y tú le metes el tema de estatus, ¿verdad? De Puerto Rico, de que si pues fuéramos por lo menos un territorio incorporado, mínimo, ya estás, ¿verdad? Aportando al pote federal, básicamente, y obtendríamos mayores beneficios en el sentido como, por ejemplo, el IRS, con todo esto que pasó de los desastres, nada más han salido tantos estadistas a la luz ahora, como nunca, con tantos desastres. ¿Por qué? Porque han venido un montón de fondos y la gente sabe que sin Estados Unidos, sin esos fondos, no estuviésemos como estamos, estuviésemos mucho peor. Entonces, esta gente viene a hablar que si el territorio, como está, el Estado Libre Asociado, que si supuestamente la infraestructura de Puerto Rico ha avanzado. Yo le digo a estas personas que, por favor, no le falten el respeto a Puerto Rico, porque como ellos viven bien, claro, y tienen sus buenos sueldazos, claro, ellos no ven la realidad, pero que si quieren, yo les puedo grabar un video ahora mismo, yo que estoy en la calle, precisamente estaba pues haciendo varias cosas, no me dio tiempo ni siquiera llegar a mi casa, para cumplir el compromiso, pero sí venía escuchando, y pues si la persona me está escuchando, yo le puedo sacar un videíto o lo que quiera para que vea cómo está la infraestructura, nada más en esta área de San Juan, y no te lo ando, te lo ando en San Juan. Así que... Muchachos, el desarrollo económico en Puerto Rico está muerto. Flores. Eliezer. Continuando por la vida. Del paraíso fiscal y de lo que han estado hablando los demás. Continuando por la línea de Willy, el desarrollo económico en Puerto Rico está muerto, ¿sabes? Está muerto. Y aquí el desarrollo económico existe para el rico, para el americano que viene aquí a utilizar a Puerto Rico como un paraíso fiscal. Yo soy inversionista, yo invierto en la bolsa, yo invierto en criptomonedas, yo invierto en cuanta cosa exista por ahí, yo le meto mano. Y yo, para serte honesto, siendo americano, vería a Puerto Rico como un paraíso fiscal, porque aquí, con la ley 2022, creo que es, la ley 2022, tú no pagas contribuciones. Y te lo digo, porque tengo amigos que son comerciantes y son americanos y no pagan contribuciones por muchos años. Y utilizan a Puerto Rico como un trampolín para enriquecerse. O sea, y nosotros en quiebra. Y nosotros en quiebra. Entonces, mientras el comerciante local se está muriendo, porque están matando al comerciante local, el comerciante externo, el foráneo, hace de Puerto Rico como le da la gana. Aquí hay una mega empresa con W que hace de Puerto Rico lo que le da la gana y el gobierno le da todo en bandeja de plata. Ahora mismo en las crisis, todo lo de esto, yo tuve que cerrar un restaurante, yo tenía negocio, yo tuve que cerrar un restaurante, pero estas grandes cadenas siguen operando y le siguen dando los beneficios, pero los pequeños comerciantes tienen que cerrar, le ponen horarios, le ponen medidas, le ponen restricciones. Para estas grandes empresas no, porque es que rápido se quedan. Y el revuelo que pasó en María con esa gran empresa, que no quiero ni hablar. Pero lo primero que hay que hacer aquí en Puerto Rico es cambiar la mentalidad del estadista. Porque el estadista está, como dijo Alfredo, como dijo Willy, está nacionalizado. Aquí todo lo que habla el puertorriqueño es de que somos un país, de que si mi patria, de que, mira, nuestra patria, nosotros somos ciudadanos americanos, punto y se acabó. Esto es un territorio americano, nosotros somos ciudadanos y nosotros tenemos que comenzar a pensar como americanos. Nos guste o no, porque no somos un país, no somos un territorio y tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad del votante, la mentalidad del estadista, de que Puerto Rico no es un país, es un territorio que va en proceso a convertirse en un estado difícil en el momento,
pero se puede lograr. Hay que cambiar la mentalidad. Mi perspectiva es que hay que cambiar la mentalidad del estadista y dejar de que piense como un nacionalista. Vamos con Anthony Ramos. Volviendo al tema del famoso paraíso fiscal, mira, realmente yo no estoy en contra que vengan empresas a Puerto Rico o que vengan compañías, pero sí tienen que ser igual que todos, como los pequeños y medianos comerciantes, que paguen los impuestos que tengan que pagar en Puerto Rico, porque muchos de ellos se van para otros países, y por ejemplo a Tailandia, a Vietnam, y mucha gente cree que ellos no pagan impuestos allá. Ellos pagan impuestos allá. No tal vez la misma cantidad de acá, pero pagan impuestos allá, porque esos mismos impuestos que pagan allá no pagan acá. Y así ayudan a contribuir a la economía de Puerto Rico. Porque mucha gente detesta la palabra colonia, pero lamentablemente eso es lo que nosotros somos. Somos una colonia de los Estados Unidos, somos un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Mientras que aquí la mentalidad no cambie, del pueblo de Puerto Rico, de que ya nos decidamos descolonizar la isla y movernos hacia la incorporación, esto va a seguir igual. Y estos grandes intereses, este grupito que existe en Puerto Rico, para no mencionar los nombres de quienes están detrás de estas grandes corporaciones. Créeme que todos lo saben, porque la gente sabe que son 3 o 4. Porque aquí hay una lista grande de compañías que son hasta de Corea, de China, pero nadie habla de eso. Aquí realmente hay 2 o 3 de las prensas por ahí que les gusta tocar ciertos temas, pero no ven más allá de lo que sale de la isla. Perdóname, hay un ex gobernador de Puerto Rico haciendo negocios con los chinos y buscando, dependiendo si se acomoda la persona que respalda para seguir haciendo negocios aquí en Puerto Rico con los chinos, mientras en Estados Unidos están peleando con China y el famoso, ¿verdad? Coronavirus. Exacto. Pues eso es lo que yo quiero llegar. Yo no estoy en contra de que vengan las compañías de Puerto Rico siempre y cuando tengan los mismos derechos que los pequeños y medianos comerciantes, que paguen los impuestos. Eso de que vienen a Puerto Rico y le dicen, mira, estás exento a no pagar impuestos en Puerto Rico, pero tienes que escoger 50 puertorriqueños a que trabajen por lo menos 4 horas de trabajo part-time. ¿Quién vive con 4 horas part-time en Puerto Rico? Nadie. Eso es así. Bueno, Jorge Rodríguez. Yo quisiera, Adaisa, el programa está hasta las 9, ¿no? Sí. Hasta las 12 necesitamos. Este es un primer paso porque hay que hablar muchas cosas y desenmarañar muchas cosas. Por eso el primer programa, en la primera hora hablamos también con los independentistas y con el Partido Popular para entonces escuchar todos estos temas con ustedes. Yo quiero aprovechar el tiempo que puedo utilizar del programa que ya está entrando en la parte final para reiterar lo siguiente. Quedan 5 minutos. Ok. Lo primero es que en el PNP hay un instituto de capacitación ideológica que se llama Instituto Misión Estadista, que ha estado dando seminarios y a los candidatos se le hace obligatorio tomar el seminario de Misión Estadista para poder ser candidato en el PNP. Yo creo que ese seminario que da Misión Estadista debe hacerle claro a la escuelita, a los miembros del partido que ocupan posiciones electivas, de que Puerto Rico realmente no es un país, que el país es Estados Unidos de América, del cual Puerto Rico es un territorio. Los países tienen presidente y el presidente de este país se llama en este momento Donald Trump. Los estados tienen gobernador. Si Puerto Rico fuera un país, nosotros votaríamos por un presidente, pero nosotros votamos por un gobernador, que es por lo mismo que votan los estados. Y si Puerto Rico fuera un país, tendríamos ciudadanía nacional de Puerto Rico. Nosotros tenemos ciudadanía nacional de Estados Unidos porque nosotros somos del país Estados Unidos de América. Lo más triste de todo es escuchar gente que dice que quiere la estadidad repitiendo el discurso de los separatistas y de la gente que obstaculiza la entrada nuestra como un Estado de la Unión. Lo segundo, el domingo hubiese sido un día precioso para que el PNP le pusiera una papeleta a los electores para que votaran sí o no a la afiliación
al Partido Republicano Nacional para ir a las elecciones del 2020 como un partido conservador, creyente en los valores familiares, creyente en la libertad religiosa, opuesto al aborto, opuesto al endoctrinamiento de niños con la perspectiva homosexual, a favor de la reducción de las contribuciones, a favor de la fuerte defensa nacional y la política de valores republicanos, para que cuando los líderes del partido que tiene Puerto Rico prometiendo la estadidad vayan a Washington, digan I am Republican, que no es lo mismo que decir I am a member of the New Progressive Party cuando progressive se traduce como socialista. Y es totalmente un disparate de estrategia ir con el nombre de progresista a Washington cuando progresista en Washington significa socialista. Usted dice en Venezuela, en Cuba, en Bolivia que es progresista y te dicen camarada porque ellos son socialistas. Nosotros somos republicanos y el PNP tiene que dejar jugando a tener dos caras. No se puede servir a dos señores a la vez. O somos el único partido conservador republicano de derecha, sí, de derecha en Puerto Rico, o permitimos que el PNP se siga convirtiendo en un partido popular azul con liberales de izquierda tratando de dirigir a la gente que cree en los valores conservadores y secuestrándole el partido para guiarlos por el mismo camino que lo ha llevado el Partido Popular. Qué gran oportunidad ha dejado perder el PNP de darle una papeleta a los miembros del partido para que voten sí o no para la afiliación del partido al Partido Republicano para ir como un partido conservador a las elecciones del 2020 con la única candidata, si fuese electa el domingo, entre todos los aspirantes a la gobernación de Puerto Rico que hay disponibles, hay 4 demócratas. Está Luisi, está Batia, está Yulín y está Charlie. Los 4 son demócratas. La única que ha dicho que es republicana se llama Wanda Vázquez, que no es tan republicana como doña Miriam Ramírez de Ferrer, pero al menos ha dicho que es republicana y ya eso cuenta mucho. Y mira, aquí yo tengo el resumen que siempre me escriben los amigos Radio Escucha que nos sintonizan, es el PNP es el peor enemigo de la estadidad. O sea, que entre ustedes mismos se cortan las patas, se insultan, barren el piso uno con los otros. Ahora mismo yo no sé cómo van a salir el domingo de esta primaria porque se han dicho tantas cosas que yo no sé cómo van a terminar. Una cosa bien clara quiero dejarle al pueblo. Si el PNP quiere ser el partido de Ferrer, Ferrer fue presidente del Partido Republicano. Si el PNP quiere ser el partido que honre a Barbosa, Barbosa fundó el Partido Republicano. Si el PNP quiere estar jugando a dos caras y mover a Puerto Rico, no queremos gente que sea creyente en la estadidad. Queremos gente que convierta a Puerto Rico en un estado, que sea activista a favor de la estadidad y no simplemente estadistas bisiestos que son estadistas cada 4 años cuando hay elecciones y los otros 3 años del cuatrenio son administradores de colonia. No se puede seguir haciendo esto y tenemos que resolverlo ya. Vamos a movernos como un partido conservador, vamos a movernos como partido republicano, vamos a afiliarnos y vamos a exigir la estadidad porque somos americanos y Puerto Rico es territorio nacional de Estados Unidos. Con eso les dejo bendiciones. Gracias a Alfredo, William, Eliezer y todos los demás que están presentes porque tengo que empezar mi programa Columna con Jorge Rodríguez. Bueno, buenas lo noches. cierto es que son las 9:01, ya me pasé por un minuto. Gracias. Jorge Rodríguez, Gracias. Alfredo Ocasio, Eliezer Flores, Anthony Gracias, buenas noches. Feliciano por haber estado en la noche de hoy. Muchas Este es gracias. un primer paso, un primer programa para hablar de ciertos temas y desarrollarlos, ¿verdad? En 1 hora, yo sé que no da tiempo, pero dio para bastante. Pude escucharlos a todos y yo sé que los amigos radio escuchan, no importa el partido que sea, pues escucharon algo. Usted no tiene que estar de acuerdo, usted solamente escuche, porque uno no puede nada más oír lo que a uno le gusta, uno tiene que oírlo todo. Así que ese es mi mensaje. Gracias a todos ustedes y nosotros, amigos, hasta mañana en otra Gracias a ustedes por la Directo al oportunidad. Punto. Que la pasen bien hasta las 6 de la tarde mañana jueves. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.